Saludos, mis amigos y hermanos. El ser hijos de Dios, el poder llamar Padre al Hacedor del universo, el poder llamarle Padre a aquel que nos creó, el poder llamar Salvador a aquel que dio su vida por nosotros en la cruz y que resucitando, venciendo a la muerte, nos ha perdonado a aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y nos ha dado vida eterna. No hay privilegio más grande en este planeta que el poder ser llamados hijos de Dios. El título más grande que un ser humano pueda tener no es maesterados, doctorados, PhDs. Es el ser llamados hijos de Dios, porque ese título solo lo da Dios. Y cuando somos hijos de Dios, eso tiene valor eterno, eterno. Sí, los títulos del mundo, masterados, doctorados, que por favor no me malentiendan, tienen su valor aquí y siempre digo a las generaciones que vienen, prepárense, prepárense, estudien, pero esos títulos se quedarán aquí. Y si usted no tiene a Cristo como Señor y Salvador, de nada le vale esos títulos, porque el título que realmente sirve para la eternidad es el ser hijos de Dios, hijos de Dios. Ahora bien, el ser hijos de Dios, tener este privilegio, nos lleva una responsabilidad, llevar el mensaje para aquellos o a aquellos que no lo conocen, que no han escuchado su palabra. Y por ende, cada hijo o hija de Dios debe ser, escúcheme, debe ser un instrumento de la gracia de Dios para que otros sepan el camino del Señor. Lo malo es cuando muchos que quieren ser hijos de Dios o se hacen llamar hijos de Dios se avergüenzan de hablar su palabra, se avergüenzan de predicar su palabra o se avergüenzan de ser llamados cristianos. Y el Señor Jesucristo trata el tema en Lucas capítulo 9 del Evangelio según San Lucas. Dice desde el verso 24: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿No? Un ratito. El Señor está hablando aquí de aquellas personas que tienen vergüenza de hablar de Cristo a otros o de ser identificados como cristianos. Tienen vergüenza de ser llamados cristianos evangélicos. Tienen vergüenza de eso. No. Dice, nosotros no somos fanáticos. Y tienen vergüenza. No quieren ser etiquetados como cristianos evangélicos. No quieren ser. Entonces, no, yo no soy de eso, no soy eso. Tienen vergüenza. ¿Por qué? Ellos quieren ganar el mundo. Quieren caerle bien al mundo. Y dentro de esa categoría están disque pastores, disque líderes cristianos y por ende cristianos o se hacen llamar cristianos,
pero se avergüenzan al no querer identificarse con ser evangélicos, cristianos evangélicos. Y sigue hablando el Señor. Verso 26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Oh, esto que el Señor nos dice aquí, que el que se avergüenza de él o de sus palabras, él también se avergonzará. Hay muchos hermanos en la fe que manifiestan que se está dirigiendo a cristianos que se avergüenzan, pero yo creo en lo personal que se refiere a los que dicen ser cristianos y no lo son, porque el creyente verdadero no se avergüenza de su Salvador, no se avergüenza de su Padre Celestial, no se avergüenza de su palabra. Y al decir el Señor, yo también me avergonzaré de él, o sea, Dios no se avergüenza de sus hijos. Dios no se avergüenza de llamarnos sus hijos y de ser nuestro Padre, sino de aquellos que, diciendo que son cristianos, sin embargo se avergüenzan de Él. Es decir, para mí no son cristianos, no son creyentes. Se avergüenzan de tener a Cristo como su Señor y Salvador y de testificar de Él a los que no conocen. En el Evangelio de Marcos, capítulo 8 de Marcos, ¿no?, nos da el mismo episodio, pero con una que otra palabrita, ¿no? Más o menos. Marcos 8, desde el verso 35, 34 leo. Marcos 8, desde el 34, dice: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechare al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Me dan cuenta? Sí, sí. Lo digo y lo repito, lo he dicho algunas veces, que hay, entre comillas, iglesias donde es prohibido decir la palabra arrepentimiento, pecado o infierno, siendo estas tres palabras de las que más habló el Señor. No, aquí nadie puede decir eso. No, no. El que dice eso es mal visto. Se avergüenzan de las palabras de Dios. Se avergüenzan de proclamar el evangelio. Y todo aquel hijo o hija de Dios, entre comillas, que dice ser cristiano y sus palabras no enseña la palabra de Dios, no vive la palabra de Dios. Les comento un episodio que me sucedió cuando tenía, creo, 2 años en Cristo. 1 o 2 años, no recuerdo exactamente. Pero trabajaba en una empresa de Guayaquil, una de las empresas más grandes en esa época de la ciudad. Y yo era nuevo, entré en octubre y ya en diciembre era la fiesta de Navidad. En esta empresa
habían algunos cristianos. Yo era uno más, uno nuevo. No tenía ni 3 meses cuando llegó la fiesta de Navidad. Entonces, el día 23 de diciembre, así tenía la empresa por costumbre hacerlo, 23 de diciembre, se trabajaba hasta el mediodía, hasta las 12. Y de allí era la fiesta de los trabajadores. La fiesta de los trabajadores. Bueno, el que no quería participar de la fiesta tenía que trabajar hasta las 4:30 de la tarde. No es que se podía ir. Si no estaba en la fiesta, tenía que trabajar hasta las 4:30 de la tarde. Bueno, no era difícil decidir. ¿Qué había en la fiesta? Baile, alcohol, algarabía, malas palabras y todo eso. No era difícil decidir. Entonces, decidí no participar de la fiesta y quedarme trabajando. Pero no estuve solo yo. 2 hermanas en la fe hicieron lo mismo de la empresa. Esa empresa tenía más de 300 trabajadores. Oh, sí. Hermanas pentecostales, lindas hermanas, ¿no? Yo las conocí ahí porque yo pensaba que estaba solo trabajando, pero más allá estaban mis hermanos. Sí, nosotros también somos de Cristo, hermano. Gloria a Dios. Me contenté en el Señor, en no ser el único, había más. Entonces decía, ¿usted es cristiano? ¿De qué iglesia es? Conversamos, nos animamos y seguimos adelante. Pero ya cuando terminamos de trabajar y salimos, ¿no?, por el medio de la fiesta, porque la fiesta seguía y eso era hasta la noche, ¿no? Salimos con las hermanas. En ese tiempo marcábamos tarjeta en el reloj. Bueno, entonces las hermanas, ya cuando salimos, en esa época una de ellas tenía auto, ¿no?, y nos trajo hacia el centro de la ciudad. O sea, qué pena por el hermano fulano de tal. Dice el hermano, pero el hermano siempre participa de esa cosa. Yo le pregunto, ¿de qué hermano está hablando? De fulano de tal. Y que él es cristiano. Sí, él va a tal iglesia. Él es cristiano, él es diácono allí. Me quedé con esa incógnita, hermanos. Me quedé con esa incógnita. Y a mí no me gustan los chismes, ni la murmuración. Entonces, al regresar al trabajo, porque de allí no se trabajaba hasta el 2, hasta el 2 de enero, regresamos al trabajo y ya en el comedor me le acerqué y le pregunté, ¿usted es cristiano? Me dijo, sí, yo soy cristiano, ¿no? Asisto a tal iglesia. Le digo, perdone, pero si usted es cristiano, ¿por qué ese día que salimos de la fiesta usted estaba casi borracho, participando? Ah, es que yo no soy fanático. Yo no soy fanático. Ah, no es fanático. No, no soy. ¿Qué les voy a estar diciendo? No, no. Entonces yo le digo, usted lo que tiene es un falso nacimiento. Porque el que es de Cristo habla tanto con su vida como con su lengua. Porque en el amor del Señor debemos ser luz para los que no conocen a Cristo. Y usted está haciendo oscuridad. El hermano, entre comillas, me miró y me dice, ¿usted quién es para juzgarme? Le digo, si usted está diciendo que es de Cristo, está haciendo quedar mal a todos los cristianos. No, porque yo no soy un fanático. No, yo sí tomo, yo sí participo. ¿No? ¿Usted le ha hablado, le ha testificado a alguien de esta empresa de Cristo? Bueno, no tengo que hacerlo. Tiene vergüenza. Ay, por eso dice, no soy un fanático, no soy un fanático. Porque hermanos, en la fe, lo que más hace un cristiano es cuando está en un lugar así, en su trabajo, es testificar de Cristo. Y me tocó testificar de Cristo a muchas personas de esa empresa. ¿Y saben lo que hacían? Siempre señalaban al hermano fulano de tal.
al que participaba con la fiesta. ¿Y cómo dice usted que es hermanito y fulano de tal también es hermanito y hace estas cosas? Y hace estas cosas. Ahí sí uno se avergüenza. ¿Cómo es posible eso? Y bueno, y así como este hermano, hay muchos que lamentablemente se avergüenzan de Cristo, se avergüenzan del Señor y participan de las cosas del mundo para, dicen, no ser fanático. Dios tenga misericordia de ellos. Pero mis hermanos, avergonzarse de Cristo, por favor. Dice el Señor que el que se avergüenza de él, él también se avergonzará. Y en mi concepto, no son cristianos. Seguimos, Dios mediante, hermanos, en la próxima meditación. Dios lo bendiga.